Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo 27 del tiempo ordinario en el ciclo A, con un texto que es continuación inmediata del que vimos la semana pasada, es la parábola de los viñadores homicidas, pero yo les diría que estamos incluso en las antípodas. En cuanto a la complejidad del texto, estamos en las antípodas de la semana pasada. Si aquella podía ser calificada de una parábola muy simple, esto es realmente un universo narrativo muy complejo. El clima, lo que está ocurriendo en relación a estas parábolas, sigue siendo el mismo. Es decir, hemos llegado a la confrontación central de Jesús con los dirigentes judíos, con el pueblo judío y con Jerusalén. Llegamos a ese cuerpo a cuerpo, pero claro, ya ahora precisamente a través de la parábola, los lectores quedamos iluminados de que ese cuerpo a cuerpo no es una lucha del Señor Jesús, Señor aquí usado con minúscula, del Señor Jesús con otros señores que se pelean con él, sino que realmente es la confrontación que el propio Dios hace de aquello que esperaba de su pueblo y su pueblo no le ha dado. Entonces, es una confrontación muy central la que va ocurriendo aquí, y está rodeada además de signos que están metidos en un clima de signos proféticos. La entrada de Jesús en Jerusalén a lomo de burro, la aclamación de los niños en el templo, la maldición de la higuera estéril, son todos signos que apuntan a, por un lado, presentarnos la profundidad de quién es Jesús, por el otro, dar la sentencia de Dios sobre su pueblo. ¿Por qué va a ocurrir esto de la pasión? Bueno, tiene que ver con un drama, con una relación dramática entre Dios y su pueblo. Y nosotros asistimos de distintas maneras a ese drama. En parte somos espectadores, lo vemos, en parte somos el pueblo al que se le va a trasladar esas promesas que los anteriores no cumplieron, y en parte somos también actores de ese drama, porque somos también los dirigentes, aquellos a quienes Dios siempre les va a reclamar fruto. Entonces ven, es un texto, es casi les diría un nudo dentro del Evangelio, es un nudo de sentido. Hace 3 años hice una lectura, creo que bastante detallada, de este texto de los viñadores homicidas. Los remito a ella, pero no para lavarme las manos y decir, bueno, es que es un texto poco importante, entonces confórmense con lo de hace 3 años. No, sino porque quiero avanzar un poquitito. Entonces vamos hoy a enfocar otro aspecto. Este aspecto que tiene precisamente que ver con los frutos. Y por eso me voy a quitar la exégesis del texto de Mateo 21 porque me voy a dedicar, y los remito explícitamente a la de hace 3 años, porque me voy a dedicar a la canción de la viña de Isaías. Ya saben el principio general, la primera lectura y el Salmo están relacionados con el Evangelio, pero esa relación no es, digamos, sencillita. A veces la primera lectura refuerza lo que dice el Evangelio. A veces la primera lectura ilustra un aspecto de lo que dice el Evangelio. A veces hace un contrapunto con lo que dice el Evangelio. O a veces plantea, bueno, vamos a ver cómo se plantea la relación de esta primera lectura con el Evangelio. Vamos a leer la canción de la viña de Isaías. Un texto al que le tengo un especial cariño. A mí me parece uno de los textos mejor escritos de todo el Antiguo Testamento. Eso es muchísimo, Uno de los textos mejor escritos de todo el Antiguo Testamento. Realmente aquí se percibe lo que es la poética bíblica. Y la poética de los profetas en particular. Es un ejemplo de texto profético, poético. Es las dos cosas, es profético y es poético. Lo voy a ir leyendo y tratando de explicar exegéticamente el sentido. Para eso tendremos que a veces reformar un poquitito la traducción. Ustedes saben que el traductor hace sus opciones de traducción, pero
el texto siempre tiene mucho más que lo que el traductor pudo expresar. No es una crítica a la traducción, sino que hay cosas que es mejor tratar de percibir qué otros sentidos pueden tener las palabras, ¿eh? Bueno, ¿quién enuncia este texto? Porque empieza en primera persona del singular, voy a. ¿Eh? Entonces, ¿quién enuncia este texto? El profeta Isaías. Es decir, concretamente esto es un texto enunciado por el profeta Isaías. Él habla. ¿Y de qué habla? Bueno, dice, voy a cantar a mi amigo. Esa es una traducción aproximada, porque la expresión original es muy difícil de traducir. Leyedidi. Voy a cantar apoyando a mi amigo. No es que él le va a cantar a su amigo, cuidado con eso, él no le está cantando a su amigo. Él le está cantando ¿a quiénes? A los dirigentes de Judá y de Jerusalén, a los habitantes de Jerusalén y a los dirigentes de este pueblo. Entonces, cantándole a ellos, va a apoyar a su amigo, que resulta que les cantó a ellos mismos, pero parece que no le dieron no le hicieron mucho caso. Entonces, eso es lo que dice ese primer verso, no que él le va a cantar a su amigo, como destinatario del canto. El destinatario del canto son los habitantes de Jerusalén. Pero este canto es independiente del que hizo el amigo, este lo da el propio Isaías. Y entonces, voy a cantar a mi amigo. ¿Qué va a cantar? Va a cantar, como no le está cantando a su amigo, sino que está cantando en favor de su amigo, entonces va a cantar, va a repetir el canto de mi amado por su viña. Amigo y amado en hebreo tienen exactamente el mismo origen. Dod es amado, Dodi es mi amado, Yadid es amigo, Yedidi es mi amigo. Las consonantes son las mismas y además tienen el mismo origen. El cambio aquí está en que pasábamos de un amigo a una relación más estrecha que veremos que todavía se estrecha más. Este amigo en favor del cual voy a cantar resulta que canto por él porque tengo una relación especial con él. Es mi amigo del alma, podríamos decir. Entonces, no voy a cantar en favor de él solamente porque me pidió. Voy a cantar en favor de él porque tengo con él una relación especial. Eso dice Isaías cuando empieza. Voy a cantar en favor de mi amigo el canto de ese amado mío, de ese amigo del alma, por su viña. Bien, da como la impresión de que aquí empezará el canto por su viña. Pero resulta que, y esto ya es interpretación, algunos exégetas entienden que lo que viene ahora es el canto de la viña, pero yo les propongo otra lectura, porque entiendo que el canto no es este. Lo que viene ahora sigue siendo introducción. Lo que pasa es que para poder entender el canto, el público que lo está escuchando, los dirigentes de Jerusalén, el pueblo de Judá, necesitan contexto, necesitan saber qué pasó en esa viña. Y entonces para poder entender el canto del amigo, necesitamos saber qué pasó. Y eso es lo que viene ahora, el contexto. Todo esto sigue siendo la introducción al canto. Mi amigo tenía una viña. Dice, aquí traducen un fértil collado. Un collado vendría a ser la unión así como de dos colinas, ¿no? Que queda un poquito, digamos, una tierra un poco más baja que estas colinas. No es exacta la palabra que utiliza aquí significa cuerno, y es un cuerno de tierra que sí puede estar un poco más bajo, es en la ladera de una colina sin ninguna duda, pero la alusión es a que es una saliente de tierra. ¿Y por qué eso es importante? Porque le da sol por todos lados, que es lo que puede no ocurrir en un collado. Aquí le da sol por todos lados, es un cuerno de tierra.
Y entonces, claro, ¿cómo no va a producir buen fruto si tiene lo esencial, que es que le dé sol por todos lados? No, por donde lo mires, este territorio debería dar fruto. Esa es la palabra que está aquí. Por eso la acompaña de una palabra muy bonita, fértil, pero que etimológicamente la palabra es hija de gordura. Una tierra hija de gordura, es decir, no puede no ser fértil. Entonces, ya tenemos un escenario muy peculiar, porque no es cualquier tierra, no es que, bueno, si la trabajo un poquito pueda... No, no, esto es una tierra que es buena. Ahora además la va a trabajar, pero es buena tierra. Ahora sí, nos cuenta qué hizo, porque claro, esto queda en una ladera, no puedo ir con el arado ahí a romper la tierra porque hay que tratarla con delicadeza. Entonces nos desgrana la acción, la entrecavó, quitó las piedras, plantó sorek, una variedad de uva que es exquisita. Claro, aquí dice plantó buenas cepas, lógico. Tendríamos que plantó Cabernet Sauvignon, plantó Merlot. Bueno, plantó sorek, es decir, plantó una uva muy particular, una uva roja, mediterránea, de muy buena calidad, que da lugar a un vino de buena calidad. Entonces, eso es lo que plantó. Plantó una uva exquisita. Pero no se contentó con eso, porque ahora hay sol, hay uva, está bien preparada la tierra, todo. Ahora además construyó en medio una torre. Y ahora nos dice, y lo dice así el texto original, y además, lástima, el traductor podría haber puesto ese además, porque le da espacio, entre la torre y el lagar hay un espacio. Y además, es decir, podría no haberlo hecho, pero además cavó un lagar. O sea, podría haber hecho un lagar medio provisorio, pero no. Se está tomando todo el trabajo del mundo. Entonces, excavó con la dificultad que puede tener por el terreno, todo, excavó un lagar. Y además cavó un lagar. O sea, ya, ¿qué más se puede pedir? Y eso es lo que va a preguntar en el canto. ¿Qué más se podía hacer? O sea, hizo todo lo que podía darse, tanto desde el punto de vista de la naturaleza, como de la industria de este amigo. Bien, y ahora empieza el canto. Y empieza con ahora. ¿Ven? El profeta enuncia que ahora sí, que tenemos todos los elementos, vamos a escuchar el canto. Y ahora entendemos por qué este canto lo apoyaba al amigo. Porque resulta que el canto se dirige a los mismos que se dirigía el profeta. El profeta le está hablando a los habitantes de Jerusalén y el canto se dirigía a los habitantes de Jerusalén. Y decía, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. Ya ahí los habitantes de Jerusalén deben haber parado las orejas, porque resulta que esto es estilo profético. Ellos están escuchando a Isaías que les cuenta el cuentito del canto que cantó su amigo muy querido, pero lo hace con una forma que es muy típica del discurso profético, que son estas acusaciones indirectas, acusaciones parabólicas. Tenemos un ejemplo precioso en la acusación que hace el profeta Natán al rey David, cuando le dice, te voy a contar una historia, un vecino tenía una corderita, y entonces lo único que tenía él era esa corderita, pero resulta que vino un poderoso y no quiso matar una oveja de las suyas, entonces fue y buscó, y claro, el otro monta en cólera, ¿no? Que él lo apresen a ese, y bueno, y resulta que todo termina en la acusación profética. Tú eres ese hombre. Aquí utiliza ese mismo estilo, es decir, los llama a todos a juzgar en algo que es, incluso les diría un poco irrisorio, ¿cómo juzgar entre mi viña y yo? Aparte, noten cómo el yo se desplazó. Venía hablando el profeta, pero claro, como ahora toma el lugar el canto, como ahora reproduce el canto del amigo, ese yo puede fundirse ya. Amigo, amado, y ahora se funden. Por favor, sed jueces entre mí y mi viña.
¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no hubiera hecho? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas, dio uvas amargas, arazones? Dio uva silvestre, también se puede traducir. Es decir, no dio este sorek que yo esperaba. Yo planté lo necesario para que diera la uva fina. Y me dio uva silvestre, de la que no se puede hacer vino. Bueno, ese es el canto. Como ven, es un canto en realidad bastante amargo. Uno esperaría, cuando empieza, esperar algo bucólico. No voy a cantar en favor de mi amigo, el canto de mi amigo por su viña. Y claro, uno espera que empiece a hablar de la uva y del crecimiento y todo, pero resulta que cuando llegamos al canto es un canto amargo. ¿Por qué? Porque la viña no dio fruto. ¿Alguien le responde a esas preguntas? Nadie. Todos callan, porque todos saben a qué va esto. Es un profeta el que lo está enunciando. Entonces, ahora viene el juicio. El profeta, o Dios, no lo sabemos, el profeta, fundido ya en ese yo, va a enunciar el juicio, va a dar respuesta a la pregunta que les hizo a través del canto y que ellos no respondieron. Pues os hago saber lo que haré con mi viña. Y así como se tomó trabajo en organizar su viña y descompuso la acción, entre cavarla, quitar las piedras, hacer la torre, cavar el lagar, plantar sorek, ahora va a desgranar la destrucción de la viña. Os hago saber lo que haré con mi viña. Quitar su valla y que sirva de leña, derruir su tapia y que sea pisoteada. La convertiré en un erial, no la podarán ni la escardarán. Puede hacerlo, sí, porque es el dueño de la viña, entonces él puede hacer todo eso. Allí crecerán zarzas y cardos. Pero ahora vamos un paso más. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. ¿Puede hacer eso? No, pero sí. Porque resulta que aquí descubrimos quién es el amigo o amado o el yo con el que se ha fundido el profeta. ¿Ven? Esto es lenguaje profético al 100%, es lenguaje profético por la forma, es lenguaje profético por el tipo de acusación y es también el aspecto más sutil del lenguaje profético bíblico, ¿no? Que es que el yo del profeta se funde con el yo de Dios. Eso es lo propio, les diría yo, de la profecía bíblica. Mucho más que el tema del que habla el profeta. Lo propio del profeta es que su yo se funde con el de Dios. Hasta tal punto que el profeta enuncia lo que enuncia con la autoridad del propio Dios. No con una autoridad delegada. Es en ese momento... ¿Vieron cuando leemos en las lecturas que a veces desde el ambón queda deslucido? ¿No es el oráculo del Señor? Oráculo del Señor, es decir, lo que está diciendo en palabras humanas son la palabra misma emitida por Dios, en las palabras del profeta. Aquí se funden. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. Entonces quedan el profeta y Dios fundidos en un juicio que tiene todo el viso de ser un juicio definitivo. Pero ahora, claro, nos queda preguntarnos por qué le dijo eso a los habitantes de Judá. Venía hablando de la viña, y en definitiva el juicio se refiere a la viña. Entonces está bien, él es el dueño, también es el dueño del universo y puede hacer lo que se le ocurra. Pero resulta que acá aparece el sentido de habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces. Aquí se completa la acusación profética. Recuerden que la acusación profética que utiliza aquí es como esa que les decía de Natán con David, ¿no? Contarles el cuentito para que ellos mismos descubran la acusación. Y entonces este fragmento último, que es el fundamento del juicio, empieza con una partícula que lamentablemente el traductor no puso, y que es qui, porque. Porque. Todo esto tiene sentido
si hay un fundamento para entender la unión entre la viña y los habitantes de Jerusalén. Entonces empieza con esa palabra, porque la viña del Yahvé Sebaot es la casa de Israel. Ese es el fundamento de todo. El fundamento es que traducimos Yahvé Sebaot como Señor del Universo. ¿Está mal eso? No, está muy bien. Quiere decir, literalmente no quiere decir eso. Yahvé Sebaot quiere decir Yahvé de los ejércitos. Lo que pasa es que a nosotros Yahvé de los ejércitos nos haría pensar en los soldados, mientras que en la expresión Yahvé de los ejércitos, tal como la usa Isaías, es una expresión muy querida por él, tal como la usa Isaías, fíjense que nosotros la tenemos en el Santo, que está tomado del libro de Isaías, Santo, Santo, Santo es Yahvé Sebaot, es el Señor del universo o de los ejércitos. Los ejércitos a los que se refiere son los ejércitos celestiales, las estrellas, y que todo confluye en ese universo que lo comanda Dios como el gran general, ¿no? Por eso es el nombre de ejércitos. Entonces, no está mal traducir la viña del Señor del universo, pero es muy importante entender que este Señor del universo, es decir, que comanda un ejército inconmensurable, ha decidido tomar una pequeña porción de ese universo y hacerla su plantío preferido, su viña. Es decir, de todo lo posible ha decidido en estos hombres una obra especial. Es la base del mensaje bíblico. Dios no promete en el aire y para todos, siempre es en función de una elección. Y en esa elección Él trabaja con mucho cuidado y espera, por supuesto, también un fruto. La viña de Yahvé Sebaot es la casa de Israel y los hombres de Judá su plantío preferido. O sea, ni siquiera todo Israel. Dentro de todo Israel, la casa de Judá, donde él puso su templo, donde él puso su presencia, son su plantío preferido. Nosotros, claro, venimos de una mezcla de culturas, ¿no? Entonces para nosotros Dios o es Dios de todos por igual o no es muy Dios. Dios es el Dios de todos, sí, es verdad, claro que Dios es el Dios de todos, pero Dios siempre tiene relación particular con. Por eso nosotros tenemos un Dios que es de todos, pero media como Dios de esta iglesia. Y dentro de las iglesias posibles, Dios media en esta iglesia. Es el Dios de este grupito, de estos pocos. De estos pocos que tienen que trabajar para hacerse muchos, pero de estos pocos. Dentro de todo Israel, los hombres de Judá son su plantío exquisito, su plantío preferido. Pero ahora vienen los frutos. Los frutos están dichos por medio de una aliteración. Todo el poema tiene aliteraciones a lo largo de todo él. Ya hemos visto una, Yedidí, Dodí, ¿no? Mi amigo, mi amado. Son aliteraciones que van ayudando a ir componiendo el ritmo de este poema. Pero ahora llega una muy importante. Dice, y además está dicho una frase en realidad muy breve, en castellano queda larga porque la explicamos, y si no, no la entenderíamos. Pero realmente en hebreo es una frase muy breve. Dice, esperaba de ellos mishpat, he ahí mishpach. Tzedaká, he ahí tzedaká. ¿Ven? Perciben el sonido aliterado, ¿no? De uno y el otro. Mishpach es un hapax, es una palabra que aparece por única vez en este texto, o sea, no aparece en todo el Antiguo Testamento. O sea que las traducciones que hay son aproximadas, porque no es una palabra del hebreo corriente, del hebreo que conozcamos. Por relación con otras palabras, puede traducirse como sangre derramada, que es la opción que ha tomado este traductor. Otros exégetas prefieren el robo con violencia, es decir, que
más que a la sangre derramada en sí, hace alusión a la violencia con la que se realiza ese robo. Esta segunda opción estaría apoyada en lo que viene después de este texto, que habla precisamente, hay de aquellos que anexionan propiedad a propiedad. Es decir, que estaría, desde mi punto de vista, más apoyada esa segunda opción, pero les vuelvo a repetir, es una palabra desconocida. La idea es la misma que está en la otra parte del verso, es decir, la idea es de opresión. Yo esperaba justicia, mishpat, o juicio, o derecho, esperaba mishpat, y resulta que lo que tengo es mispaj, es decir, opresión, violencia, sangre derramada, todo ese juego de sentidos. El segundo también es una literación, tzedaká, no dice esperaba tzedaká, o sea, no vuelve a repetir el verbo esperar, sino que encadena todo esto, suena muy fuerte en hebreo. En castellano tenemos que reproducir el verbo porque se pierde, si no en el camino, el significado, pero en hebreo va todo juntito, son muy poquitas palabras. Tzedaká es decir justicia, y aquí tzeaká. Tzeaká es lamento o clamor, pero en un sentido muy particular. En el resto de la Biblia, esa palabra se usa para decir el clamor que sube hasta Dios. ¿Vieron cuando uno lee en el Éxodo, he escuchado el clamor de mi pueblo y su llanto ha llegado hasta mí? Bueno, el clamor ese al que se refiere es este. Entonces, no es cualquier clamor, es el clamor que clama al cielo. Nosotros tenemos la expresión clamar al cielo, ¿no? Es el clamor que clama al cielo. Entonces resulta que de toda la humanidad, Dios es Dios, Tsebaot, de toda la realidad, de todo lo que nos rodea, Él escoge un pequeño grupo. Y dentro de ese pequeño grupo todavía se queda con un grupo exquisito, del cual espera unos frutos que a lo mejor no son los comunes en toda la humanidad, pero por algo Él escardó, plantó, despedregó, puso el lagar, por algo, precisamente porque espera de ese grupo frutos muy finos. Espera unas uvas sorek, frutos muy finos. Y esos frutos muy finos se definen con dos palabras: mishpat, tzedaká, derecho, justicia. En realidad son casi sinónimos, Es decir, en los textos bíblicos se utilizan muchas veces como equivalentes, precisamente porque insiste en eso, ¿qué espera? No del hombre en general. Del hombre en general puede esperar muchas cosas Dios, pero si se tomó tanto trabajo en este plantío, en esta viña exquisita, es porque espera de esta viña derecho, espera de esta viña justicia. ¿Y qué obtiene de esta viña? Clamor, lamento, el clamor que clama al cielo, sangre derramada, opresión, de esta misma viña. Por eso no le importa aquí lo que produce todo el resto del planeta, le importa lo que produce su plantío exquisito. Es un texto muy duro y que incluso les diría es un poquitito amargo. Claro, uno espera la canción bucólica y se encuentra con que la canción termina en una acusación que además es, yo les diría, total. Prohibiré a las nubes llover sobre ella. Es lo mismo que dice Jesús en la parábola de los viñadores homicidas, sí y no. La parábola marcha por este mismo camino, pero da un paso más. Aquí se detiene en un final catastrófico y aquella da un paso más. Tomaré esta viña y se la daré a otro pueblo que sí produzca fruto. El fruto del que estamos hablando es siempre el mismo. Mishpat tzedaká, justicia y derecho. Y si prefieren, quédense con uno solo, justicia. El fruto es siempre el mismo. Y no se le pide a todo el mundo, se le pide a su plantío exquisito. Y si ese no lo da,
Jesús nos abre un horizonte de luz. Nos dice, bueno, pues se le dará a otro que sí produzca su fruto. Siempre se va recreando esa promesa de una manera nueva. Con las promesas de Dios siempre tenemos que tener cuidado. Esto lo dije en el video de hace 3 años, pero me gustaría profundizar en eso. Si nosotros nos fijamos, las promesas de Dios en la Biblia nunca se terminan de cumplir. Porque siempre van un paso más de lo que literalmente dicen. Incluso cuando promete desgracia, esa desgracia es ocasión de una gracia. El destierro fue sin duda una desgracia para Israel, pero esa desgracia fue ocasión de una nueva gracia. O sea que en todo sentido, la parte de incumplimiento que tiene la promesa de Dios es apertura a una trascendencia mayor de esa promesa. Dios nunca promete lo que creemos que promete. Nunca hay que entender la promesa de Dios de manera literal. Si no, nos estaríamos desilusionando cada 2 minutos. Fíjense el final de Marcos. Al que crea lo acompañarán signos y lo picarán serpientes venenosas, pero no le harán daño. Y entonces uno dice, bueno, a ver qué pasa, meto la mano en el serpentario y como yo voy a misa todos los domingos, entonces no me va a hacer daño. Yo no probaría, porque la promesa de Dios nunca es literal. Nunca es literal. Siempre es una promesa que contiene un punto de trascendencia, deja algo incumplido para cumplirlo de una manera nueva. ¿Qué no cambia en esa promesa? No cambia el fruto esperado. Siempre se espera el fruto. Tzedaká, justicia. Siempre se espera el fruto. Y cuando ese fruto no aparece, entonces no nos valen las promesas de yo te protegeré esta piedra y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Demos fruto, porque esa promesa que hace Jesús es condicional como todas las promesas de la Biblia, como todas las promesas de la palabra de Dios. Toda promesa de Dios es condicional. El fruto siempre está exigido, tzedaká. Y cuando no se da, Dios agarra la parte cumplida de su promesa, se la lleva a otro sitio y deja una parte sin cumplir sin ningún remordimiento, porque la promesa sigue yendo adelante. Por eso Dios trabaja con porciones de seres humanos, nunca trabaja con la humanidad. Dios no se relaciona con la humanidad, se relaciona con los hombres. Y a esos hombres les da y les exige. Y cuando no cumplen, traslada y sigue dando su promesa. Entonces fíjense que la promesa de Dios, por un lado está ligada a un fruto que es siempre el mismo, no ha cambiado, porque hayamos cambiado de Antiguo a Nuevo Testamento, porque realmente el fruto que exige Dios de nosotros es siempre el mismo, pero no lo exige así de todo. Él quiere que la humanidad vaya bien y si no va bien entonces va a venir el meteoro. Eso no es de Dios, eso es de videntes que no tienen nada que ver con Dios. Dios se dedica a su plantel exquisito, Dios se dedica a sus creyentes. Y si sus creyentes no dan fruto, Él se crea nuevos creyentes. Yo creo que el mensaje de Isaías termina en un nubarrón muy oscuro. El mensaje de Jesús abre ese nubarrón a una nueva luminosidad, pero no cambia lo fundamental de esa relación entre fruto y promesa. Demos fruto. Nos vemos la semana que viene.